Y ahora a lo que estamos. Cuando tengo que presentar a Francisco González Redondo, Paco, para los amigos, lo primero que me surge es esa expresión tan castiza de casta le viene al galgo. Porque viene de una familia muy universitaria, con un padre que ha impartido conferencias aquí en el Casino también, que ha leído 2 de sus 9 tesis doctorales en Salamanca, o sea que es multidoctor, de una madre licenciada en químicas, doctora en ciencias físicas, que fue la primera mujer profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y ya a principios de los años 70. Y Paco, que es el mayor de 5 hermanos, también los 5 son doctores en ciencias físicas, en arquitectura, en filosofía de la ciencia, en químicas. Por eso, cuando digo que de casta le viene al galgo, no nos sorprenderá que tengamos aquí a una figura que representa lo más florido de la ciencia, de la investigación y del mundo universitario. Él es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cantabria, especialista universitario en Historia de la Matemática por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Complutense también de Madrid. Y profesor titular de Historia de la Ciencia en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Matemáticas de la Universidad Complutense. Imparte docencia en la Facultad de Educación en el Centro de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense, donde fue también secretario académico durante varios años. Es vocal de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia y ha sido vocal, secretario y tesorero de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de las Técnicas, y pertenece también a otras muchas asociaciones que sería prolijo enumerar. Como prolijo sería enumerar la cantidad de publicaciones en forma de libros, decenas, aventuro ya, capítulos de libro, centenas, aventuro ya, y conferencias que ha impartido, pues, por distintos países en los que simplemente mencionaré el Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Italia, Suecia, Suiza, Portugal, México y, por supuesto, España. Además, ha comisariado distintas exposiciones sobre varios personajes ilustres, de los cuales a mí los que más me suenan, evidentemente, son Torres Quevedo, Leonardo Torres Quevedo y Blas Cabrera. También conviene decir que, aparte de artículos periodísticos y de divulgación, ha participado en programas de radio, de televisión, ha organizado diversas exposiciones, con lo cual, al final de su intervención, podremos, quienes quieran, subir a ver la que ha instalado en la sala de la primera planta, alusiva al contenido de su conferencia de hoy. Y digamos también que en el año 2016 recibió de manos del duque de Edimburgo, nada más y nada menos, el premio Mayborn del Royal Institute of Navigation del Reino Unido a la mejor conferencia sobre la historia de la navegación. Podría decir muchas más cosas, pero que sea él el que hable, porque para eso hemos venido, y desde luego quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes en un día como hoy, que entre santos, puente, festividad, etcétera, han tenido la deferencia de venir aquí a acompañarnos esta tarde y aprender, estoy seguro, muchísimo de Paco, de nuestro Paco. Adelante. Pues muchas gracias, Angelita, porque sin ti no estaría aquí. Muchas gracias, Román, por tus palabras. Y un aviso, estaréis temblando. Después de la presentación que acaba de hacer Román, decís, al conferenciante le va a dar un ataque de modestia.
de falsa modestia, claro, y se va a pasar media hora llevándole la contraria a Román con tal de seguir hablando de sí mismo. ¿A que sí? Pues no, porque tenemos mucho de lo que hablar. Porque el título que hemos puesto no es por provocar. Si quisiéramos provocar, habíamos puesto directamente sexo. Y entonces, pues llenamos la sala más todavía de lo que hemos llenado hoy. Pero sospecháis que no vamos a hablar de esto. No, vamos a hablar de todas y cada una de las cosas que aparecen en el cartel anunciado. Lo primero sería prehistoria y matemáticas. Pero vamos a ver. Prehistoria, esto es muy complicado, porque en realidad no tenemos a los prehistóricos para preguntarles. No hay fuentes orales. Es más, aparentemente no tenemos fuentes escritas. ¿Por qué? Pues no podemos tener fuentes escritas por su propia definición, porque llamamos prehistoria, o te decimos que la prehistoria termina cuando empezamos a escribir, con lo cual no debería haber fuentes escritas. Pero ¿seguro que no hay fuentes escritas? ¿Seguro que está bien definido el término prehistoria y otros que podemos utilizar parecidos, con prefijos de antelación parecidos? Lo mismo esta clasificación, la típica, la tópica, hay que mejorarla un poquito. Pero es que el mundo de la prehistoria es fascinante y nos lo encontramos en portadas, como la revista Science, por ejemplo, en numerosas ocasiones, porque importantes prehistoriadores, pero que no ocupan, que tienen autoridad, pero no tienen el poder, hacen pues unas mediciones, unos estudios de la costra de calcita por encima de pinturas en La Pasiega, en Ardales, en Maltravieso, y mandan a los mejores laboratorios de datación diciendo, como que no quiere la cosa, quiero que esto sea superior a 50.000 años de antigüedad. ¿Qué dice el laboratorio? Que la antigüedad de esa costa de calcita es superior a 50.000 años. Con lo cual, lo que está pintado debajo, pues tiene que ser todavía más antiguo. Claro, esto revoluciona, es portada, al mundo de la prehistoria, y rápidamente los que, bueno, también tienen autoridad, pero además tienen poder, dicen, esto ha llenado portadas, esto no lo podemos consentir, así que no vamos a consentirlo. Mandamos unas muestras muy parecidas de esas mismas costras de calcita para que digan que tienen menos de 50.000. Oye, casualmente ese laboratorio, que es tan importante como el otro, pues da lo que quieren que dé. Entonces, este es un mundo apasionante, al que nos podemos aproximar, pues no prehistoriadores profesionales, sino pues, matemáticos, historiadores de la ciencia, porque es riquísimo. Pero estaréis diciendo, ya, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿matemáticas en la prehistoria? Pues sí, cojamos el libro de historia de la matemática que cojamos, los clásicos, Boyer y demás, todos empiezan con un capítulo dedicado a la matemática en la prehistoria. ¿En base a qué? Pues en base normalmente a una pieza de hueso, porque lo que se haya hecho en madera, pues se ha perdido, claro. Entonces, en esas piezas suele haber unas rayitas, unas muescas, unas incisiones. Dependiendo de qué libro sea y de qué piezas se hayan encontrado en ese momento o hasta ese momento, pues se destacan unas o se destacan otras. Bueno, pues así va sucediendo. Llegan en algunos momentos que no reproducen una pieza, sino el análisis que algún prehistoriador ha hecho de alguna de las piezas con incisiones, muescas o lo que suceda. Y ya cuando George Cifra publica 2.000 páginas, casi 1.996 páginas, con toda la historia, las cifras, todo el sistema de numeración, pues ya es que está acuñado. No se puede escribir esta parte de la historia de la matemática sin recurrir a piezas del Paleolítico superior o incluso llegando hasta el Neolítico. Y diréis, ¿pero es que los matemáticos se han vuelto locos, se tiran a la piscina? ¡No! Nosotros lo que hacemos es mirar qué se ha publicado por parte de los profesionales en las mejores revistas, Nature, Science, donde queremos publicar todos, claro. Y vemos que ya en los años 60, pues, por ejemplo, Alexander Marshak en Science publicaba notación lunar, o notaciones lunares en restos del Paleolítico superior. Como subtítulo, las marcas en los huesos y en las paredes de las cuevas que datan del Paleolítico superior nos muestran observaciones lunares precisas. Pasan los años y nos vamos a la siguiente década. Notación en el Paleolítico superior y símbolo. El análisis secuencial microscópico de restos de grabados magdalenienses documentan los posibles orígenes cognitivos de la escritura. ¡Olé! Claro. Pero es que esto no se quedó allí. Vamos hacia el presente y nos encontramos que numerosidad, abstracción y la emergencia del pensamiento simbólico.
Coolidge y otros afamadísimos prehistoriadores, de Rico y todo su grupo, desde el sentido del número a la simbolización de lo numérico, una perspectiva arqueológica. Esto es lo que nos permite a los matemáticos decir, oye, aquí podemos quizá opinar. Hasta los años 2010 más o menos, a alguien se le ocurrió ir en una página web, ir acumulando todo lo que se estaba publicando sobre paleonotación, que llamaban. Yo creo que hasta se cansó, porque ibas dando páginas y páginas y solo con la letra A, pues ya llenabas páginas y páginas, con lo cual son decenas y decenas. ¿Pero de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un periodo anterior al de la invención de la escritura. ¿Y dónde nace la escritura? Pues lo decimos claramente, entre el Tigris y el Éufrates, Mesopotamia. ¿Y por qué decimos que nace la escritura? Porque en la columna de la izquierda tenemos unos dibujitos, los amplío un poquito, que aparentemente desde la perspectiva artística pues son muy pobres, pero ha habido algo, siglo a siglo, bueno, década a década, siglo a siglo, alguien que concibió esos símbolos fue capaz de explicárselo a una generación siguiente, que fue capaz de aprender esas codificaciones, pasárselas a la generación siguiente y así sucesivamente durante siglos y milenios. Es decir, ha habido continuidad en el registro y evolución de ese registro. Y sobre todo, y en un ámbito académico, y nos acoge alumni, ha habido profesores enseñando a alumnos, que se han convertido en profesores, que han enseñado a alumnos, porque a mí se me puede ocurrir una genialidad, pero si no soy capaz de contárselo a nadie, y ese alguien no es capaz de contárselo a los siguientes, desaparece. Es decir, que lo que ha habido durante 3000 años en el ámbito mesopotámico es esa continuidad docente, educativa. La historia de la educación nacería en Mesopotamia, en las escuelas de escribas. Y esto es lo que vemos en las tablillas, esas están en el Museo de Berlín, por ejemplo, donde vemos cómo se va estilizando. Esos pictogramas acaban convirtiéndose en escritura cuneiforme, combinaciones de cuñas, y se van organizando siglo a siglo, pues van ocupando cada vez mejor organización, mejor espacio, mayor cantidad de mensajes. Esto ya es del Museo Británico. Y nos lo dice aquí, la salvaguarda del conocimiento, los aprendices de escribas, porque esta es la clave. Hay aprendices de escribas en escuelas de escribas que se convierten después en profesores y van mejorando a sus maestros. Y a medida que van pasando los siglos, llegamos a encontrar maravillas como esta, la tablilla del maestro y la tablilla del alumno, que luego se convertirá en un maestro que superará al que tuvo. Esta es la clave. Pero además es que en el ámbito mesopotámico, que tienen el buen gusto de hacer las cosas sobre un soporte que enterrado pues ocupa, bueno, dura mucho, el barro cocido, y también lo hacen en frisos, nos han regalado piedras rosetas magníficas. Porque, por ejemplo, el friso este que tenemos aquí en la inscripción de Beistún es que está escrito el mismo texto en distintas lenguas. En versión elamita 1, versión elamita 2, persa, babilonio. Hombre, pues claro, cuando llegan los ejércitos de Alejandro Magno, aparte de con mucho militar, con geógrafos, historiadores, traductores, porque no van a exterminar a la población, lo que quieren es aprovechar esas escuelas de escribas, esos escritores, todo eso es a la administración imperial persa a su favor, y luego van a mestizar con princesas locales, con rosas, etcétera, los generales con cada una de las princesas, ¿no? Es decir, que llegan el mundo helenístico a ocupar un espacio y nos regalan tablillas bilingües. Esto también es del British Museum. Una cara en, bueno, alguna de las lenguas de esa zona, persa, por ejemplo, o cualquiera, en escritura cuneiforme, y en el reverso en griego. ¡Ah! Y eso somos capaces de entenderlo. Entonces podemos reconstruir toda la historia hacia atrás. La tabla que os ponía al principio, podemos ir yendo hacia atrás y llegar a la conclusión de que esos dibujitos que había al principio no eran arte, eran el principio de la escritura. Ese es el final de la prehistoria, normalmente así se considera, y es el comienzo de la historia. ¿Y quiénes son los garantes de esta continuidad? Chicas, señoras, aunque habéis visto un título provocador, de momento, varones. Sacerdotes, escuelas sacerdotales y escribas varones. La iconografía es abrumadoramente masculina. ¿Pero qué nos encontramos en esas tablillas? Que encima de esos pictogramas hay incisiones, y no son casuales. En realidad son la materialización, la simbolización del primer sistema de numeración, de las primeras cifras,
que están hechas en el barro fresco con 2 cálamos, 2 piezas de madera cilíndricas de distintos grosores, perpendiculares, inclinadas, que dan distintas formas. Y para cada distinta forma y distinto tamaño tenemos distintas cuantías, pero que además suponen la primera simbolización de un sistema de registro simbólico del pensamiento matemático en piezas de barro, materiales. Y lo otro son cifras siglos después. En cualquier caso, la simbolización, el registro simbólico del pensamiento matemático precede en el ámbito mesopotámico a la primera escritura en bastantes siglos. En el ámbito sumerio y en el ámbito elamita, que hoy sería Irán, da lo mismo, es ámbito mesopotámico. En los dos tenemos piezas de barro con distintos tamaños que van a acabar simbolizándose con las primeras cifras tanto en Elam como en Sumer, varios siglos antes de que haya escritura pictográfica. Esto lo vemos en bolas de contabilidad como las que se conservan en el Museo Británico y sobre todo sabemos que esa noción de continuidad los arqueólogos tienen que seguir completándola porque hay piezas de barro con todas estas características hasta del 8º milenio antes de Cristo, pero ahí esas continuidades de maestro a alumno se han roto y todavía los arqueólogos no han conseguido completar estas secuencias hasta el 8º milenio. ¿Cuál es el otro ámbito donde se acaba la prehistoria próximo y típico? Egipto. Bueno, ya sabemos que Egipto no es un país, Egipto es un río, donde hay río hay agua, donde hay agua hay vida, y fuera de eso, pues es desierto e imposible la vida. Aquí tenemos también 2 piedras maravillosas. A la izquierda, la piedra de los anales, las primeras dinastías hasta más o menos el 2500 a.C. A la derecha, la piedra Rosetta, y lo que veis por ahí es mi cabeza y los codos haciendo sitio para poder haceros esta foto separando turistas, que es muy difícil, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dicen esas piedras? Pues que la historia hay que reconstruirla y que los arqueólogos tienen mucho trabajo, porque años después se han encontrado, Ashmolean están en Oxford, las mazas de faraones que no están en las dinastías 1, ni 2, ni 3, sino previos. La dinastía 0, la -1, como la queramos llamar. ¿Y qué nos dicen estas mazas? Pues estas mazas, cuando desarrollamos esos dibujos, esa superficie cilíndrica en el plano, pues nos encontramos que aquí no hay jeroglíficos. Esto está precediendo a la escritura jeroglífica, esto es pictográfico. La escena está el faraón protegido por los dioses, los esclavos que le abanican, le llevan agua y el ejército del faraón triunfante con los estandartes y el botín. Y el botín está representado, sí, pictográficamente y con cifras, lo que llamamos el sistema de numeración jeroglífico, porque va a estar asociado después a la escritura jeroglífica que utilizarán los egipcios durante 3000 años. Pues tenemos toros, perfecto, ahí no hay ningún jeroglífico, estoy viendo el pictograma del toro, o de la cabra, o del prisionero. Y lo que tenemos debajo, pues sean un mono, un renacuajo, o lo que sea, pues son cifras, centenas de millar, los dedos, decenas de millar, y así sucesivamente con un sistema que dependiendo del escriba, pues estará más estilizado o menos, que pase ¿de qué? De las rayitas, como cuando jugáis a las cartas, las rayitas para llevar la contabilidad de las unidades, cuando tenemos 10 unidades un arquito, cuando tenemos 10 arquitos pues una espiral, y así sucesivamente. 3000 años repitiéndose a sí mismos este sistema de numeración que de nuevo, aunque se repite durante 3000 años, lo perpetúan y así la iconografía nos lo dice, señoras, chicas, ya lo siento, de momento esto es lo que hay, varones, maestros, escuelas sacerdotales, y escribas masculinos, pero que como en el ámbito mesopotámico, antes de que haya escritura jeroglífica, estas cifras, Museo Británico, estas etiquetas de marfil, preceden en siglos al registro de la escritura. El registro simbólico del pensamiento matemático precede al registro simbólico de la escritura. Lo tenemos en todo esto. Pero estamos hablando de escritura, estamos hablando de arte, estamos hablando de realidad, estamos hablando de pensamiento simbólico registrado o de registro simbólico del pensamiento. ¿De qué estamos hablando? Pues vamos con un ejemplo. Una de las primeras muestras de expresionismo abstracto, Museo de Arte Moderno de Viena. Vemos eso y claro, como la mayor parte somos analfabetos en esto del arte moderno, pues decimos, ¿esto qué será? No pasa nada. Siempre hay una ayuda que se llama cartela. Miramos la cartela a la derecha normalmente del cuadro a ver qué dice. Jackson Pollock, sin título. Ándale, ya me ha fastidiado. Sin título. ¿Qué es lo que ha querido mostrar en este cuadro Jackson Pollock?
No pasa nada, si ya saben que somos ignorantes. Siempre habrá un crítico de arte que ponga al lado de la cartela el qué, una más grande, explicándolo. Y entonces nos explica que es que estamos buscando incorrectamente, que es que en realidad esta es una de las primeras manifestaciones de action painting. El mensaje que nos quiere trasladar el artista está en la propia acción de la pintura, no en lo pintado, sino en la acción que ha llevado. ¿Cómo os quedáis? Bueno, como me quedé yo cuando lo leí, pero eso es lo que dice ahí en la cartela. A partir de la Segunda Guerra Mundial, esto es el estándar. Tiene que venir alguien a explicarnos qué es lo que se está imprimiendo, pintando o lo que sea. Claro, unas décadas antes no pasaba eso. Esto se puede llamar Guernica, se puede llamar Gaza, se puede llamar Kiev o cualquier desastre o tragedia humana. O se puede llamar, lamentablemente, como decía hace un rato Román, se puede llamar Levante, Valencia. Se puede llamar, esto es el desastre, esta es la tragedia. Se llama Guernica, pero ¿dónde están los aviones? ¿Dónde están los aviones del bombardeo de Guernica aquí? ¿Dónde están las bombas cayendo? ¿Dónde están los edificios? Esto es el llanto por la muerte de Sánchez Mejías, adaptado en unas semanas por el artista, en este caso Picasso, para llenar el pabellón de la exposición que hay en París, que inaugurar unas semanas después. Esto ya estaba pintado. Esto lo puedes llamar Guernica, lo puedes llamar Gaza, lo puedes llamar como te dé la gana, porque la idea está bien clara. Aquí se está trasladando el sufrimiento, madres que pierden hijos, hijos que mueren. Esto es un mensaje perfecto. Ponle el título que quieras. Claro, cuando vamos retrocediendo en el tiempo, vemos perfectamente lo que Velázquez ha querido plasmar aquí. Todos estamos viendo la majestad de Felipe III con el caballo en dos patas de frente. El aristócrata, por más que quisiera iniciar una dinastía consigo mismo, no lo pinta Velázquez en majestad, lo pinta en aristocracia, montado en caballo, las patas para arriba, pero de espaldas, y todo lo más mirando de lado. Pero si ahí no hay ni un solo caballo, si ahí no hay aristócratas, si ahí no hay reyes, ahí lo único que hay son pigmentos en un lienzo. ¿Por qué estáis viendo lo que creemos que estamos viendo? Porque el artista ha sabido simbolizar con códigos simbólicos un mensaje que entendemos nosotros, pero ahí no hay más que pigmentos. Cuando vamos a Pompeya y vemos los frescos pues en un lupanar, con un catálogo de servicios o en el palacio que sea, no hay más que eso, pintura al fresco. Pero a que todos entendemos el mensaje y si somos adultos nos lo explican y hasta nos podemos... paro ahí. Sí, en el Museo Británico creemos que hay a Surnasipal cazando en valentía con sus lanzas los leones, pero ahí no hay ni leones, ni hay carros, ni hay reyes. Ahí hay pues caliza, muy bien esculpida, muy finamente por un artista que ha impreso un mensaje que nosotros entendemos. Eso ha estado siendo el arte durante muchos años. No hay bailarinas ni hay toros, pero claro que estamos viendo en el Palacio de Naxos a las bailarinas danzando por encima, saltando por encima de los toros. Y claro que vemos el tránsito de la orilla de la vida a la orilla de la muerte, con el dios Horus protegiendo al faraón para la resurrección eterna, y cuando pasamos a la zona de África vemos una escena de caza, pero no hay escena de caza de ningún tipo. Ahí hay óxido de hierro sobre una pared, bueno, y puede haber calz, lo que sea. Pero esa escena la estamos viendo. Hay emisión de mensaje, intelección por parte del receptor y maravillas como Altamira. Claro, la manada de bisontes. ¿Pero qué bisontes? Si no hay más que pigmentos. Es lo que hay. O los caballos en Tito Bustillo. Claro. Ahí el problema. ¿Por qué lo llamamos arte? ¿Por qué no llamamos arte a los pictogramas? Porque ha habido continuidad. Pero artísticamente esos pictogramas son muy pobres. El mensaje lo hemos entendido como escritura. ¿Estamos seguros de que todo eso que hemos visto antes no es escritura y que lo que nos falta son muchos rellenos en muchos huecos de expresión y de registro simbólico? Bueno, pues vamos hacia la matemática. ¿Hay lenguaje matemático? Que de eso es de lo que hemos venido a hablar en el arte parietal. Hemos visto manifestaciones del arte parietal. Bueno, los andaluces tienen mucho sentido del humor, entonces en la Cueva de la Pileta pues dicen, a ese euro nuestros antepasados les ponían banderillas, ahí la veis, por parejas. Bueno, eso no se lo cree nadie, porque eso mide 2 metros y pico, es imposible, de alto, imposible. Pero claro, eso se visita. Ahora, lo que nos van a dejar visitar es esto, nadie va a abrir la Cueva de Santián para que veáis eso, porque no es arte figurativo.
Y lo más grave es que no os dejarían ver eso tampoco. ¿Lo habéis visto? Pues lo quito. ¿Qué habéis visto? ¿Había alguna cierva? ¿Había alguna cabra? ¿Había algún bisonte o caballo? Se abren las cuevas cuando hay eso. Y no se abren cuando hay lo que hay ahí. Me voy a comunicar con vosotros utilizando parte de mi cuerpo, de mi anatomía, trasladándoos en silencio el mismo mensaje que está registrado en lo que os he quitado y tenéis en la cabeza nada más como imagen, ¿verdad? ¿Preparados? ¿Preparadas? Los de arriba. ¿Miráis? Atentos. Shh. Voy a enseñaroslo otra vez. Os lo quito. Me voy a comunicar y os voy a trasladar el mismísimo mensaje que aparecía debajo del primero. En silencio, con gestos. ¿Qué mensaje os he trasladado? Algo de una potencia intelectual muy superior a cualquier lomo de equino o de lo que sea que nos cuentan una y otra vez en todas las cuevas que visitamos. El concepto que solo está aquí, o ahí, que ha representado la persona que ha hecho esos garabatos y que en prehistoria se llaman claviformes y que no se molestan en decir que sí, que son claviformes, forma de clavo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que puedo poner en correspondencia uno a uno las cosas que están aquí, que llamamos dedos, con esos garabatos. Y estos con los que están abajo. El 5 y el 10, que los puedo escribir la C, la I, la N, la C, la O, una cifra indoarábiga o números romanos, o eso o esto, que constituyen una materialización de un concepto que solo está en nuestra cabeza. Esto es de una potencia intelectual muchísimo mayor que cualquier representación de un animal cualquiera que tenemos normalmente visitando. Si nos dejasen visitar Altamira, todos querríamos ir corriendo a ver la sala de los polícromos. Bueno, yo como estaba por casualidad viéndolo cuando Pedro Saura estaba haciendo Neocueva y nos lo estaba explicando, pues yo preferiría que me dejasen entrar aquí. ¿Y por qué quiero que me dejen entrar en esa galería lateral estrechita? Pues porque ahí llaman escaleriformes. Ah, sí, lo que veis a la izquierda son escaleriformes. Pero voy a hacer un pequeño gesto otra vez. Organizados así. Puede ser casualidad, no digo yo que no, pero a mí me gustaría contar en cada hilera de esa escalera cuántos escalones hay, porque son 5 hileras. Esto es muy interesante, pero claro, normalmente esos escaleriformes se agrupan con otros diseños en lo que llaman tectiformes. Bueno, no se sabe muy bien qué quiere decir. Pero, ¿cuántos escalones hay ahí? Porque no suelen aparecer en los libros la contabilidad de esos escalones. ¿Cuántos hay? ¿Será múltiplo de 5? ¿Será múltiplo de 10? ¿Será múltiplo de 20? ¿Cuántos tienen? Claro, cuando vamos a la Cueva del Castillo no podemos entrar a ver lo que es la zona de los grabados, estos símbolos, porque es muy estrecha. Entonces, simplemente meternos para abajo, erguirnos y vamos a erosionar, no nos van a dejar entrar. ¿Pero qué estáis viendo ahí? Había tectiformes también. Pues la Cueva del Castillo está a unas cuantas semanas andando de la Cueva de Altamira. Nos volvemos a Altamira y tenemos tectiformes también combinando escaleriformes con otras formas, pues ahora con carbón, lo otro era ocre. Vamos a las Chimeneas, que está al lado del castillo, y tenemos tectiformes. Vamos a Minas Gerais y los prehistoriadores nos dicen, esto está en Brasil, claro, que esos son tectiformes también. Nos vamos al Pindal y nos encontramos claviformes, como en Santián, y puntos, series de puntos. Pero volvemos a Cantabria porque en Chufín nos hemos encontrado con series de puntos. Amplío. Miráis aquí, debe ser casualidad, pero ¿cómo están organizados? En un pentagrama. No tenemos ni idea de lo que están representando, pero eso arte no es. Y tienen 5 dedos como tenemos nosotros. Y desde preescolar o de infantil, nuestros niños asocian uno a uno cantidades utilizando aritmética corporal, porque el 5 es una base auxiliar que hemos tenido todos. No sé, pero a mí me parece que lo mismo estaban contando algo. Vamos al otro núcleo y vamos a encontrar lo mismo. Pero es que si del Chufín, que está en la frontera casi con Asturias, nos volvemos a la Cueva del Castillo, como se enseñaba antes, ¿cómo están organizados esos puntos? Anda, en pentagramas de nuevo. Es decir, que con distancias de muchos kilómetros no pueden ser las mismas poblaciones.
tienen modos de registro simbólico del pensamiento análogos, grupos tribales distintos con cronologías distintas. Esto no puede ser casualidad. Aunque no hayamos construido todavía o reconstruido esa secuencia, tiene que haber necesariamente unos códigos que se transmiten de unos a otros porque se repiten una y otra vez. Tienen tarea los prehistoriadores. Desde fuera estamos esperando pentagramas y pentagramas. Por supuesto, en las distintas cuevas habría que reinterpretar muchos de los dibujos. ¿Es un salmónido? ¿Es una media luna? No lo sé. Pero lo que sí sé es que los primeros prehistoriadores, Breuil, Obermayer, etc., era esto lo que les preocupaba. Claro que ven el bisonte o la cabra o el caballo, pero eso ya lo ven. A lo que dedican páginas y páginas es a intentar descifrar lo que llamaríamos arte abstracto. Páginas y páginas. Claro, en esa época pues les llamarían campaniformes, porque la moral de la época pues, no permitía utilizar los términos que utilizaríamos hoy. Claro, bulbiformes, solo faltaba. Y páginas intentando encontrar el significado, pero no cuentan. Esa perspectiva matemática, pues en general no se ha utilizado. Claro, llamamos escritura a los pictogramas que tenéis en la columna de la izquierda porque se han conseguido llenar todos los gaps y hay una continuidad en el registro y por tanto podemos reconstruir hacia atrás esos huecos. En el arte hasta el Paleolítico no podemos. Pero claro, ya os anunciaba que la revista Science nos regala algunas cosas maravillosas. ¿Estáis viendo ese individuo? Pues cerramos los ojos. Habéis visto un individuo pensativo y alrededor de ese individuo habéis visto algo, marcas. ¿Os ha dado tiempo a hacer lo importante? Porque lo importante ya sabéis qué es, ¿verdad? Contar. ¿Cuántos discos pequeñitos, blancos, habéis visto encima de ese individuo? ¿Cuántos creéis que hay? ¿Cómo se titulaba el artículo? Notación lunar. Chicas, señoras, ¿cuánto dura en número de días una lunación o mes lunar? ¿Cuántas? Pues no, eso es lo que dura otro ciclo. El ciclo menstrual, la lunación o mes lunar dura 29 y medio. Pero está claro que casi se superponen uno a uno. Pues efectivamente hay 30 discos encima de ese individuo. Y en ese artículo se traen a colación, bueno, eso está en el abrigo de la Calderita, muy cerca de Mérida. Y pues está en este mismo artículo, pues el autor, Alexander Marshall, destaca otras colecciones también de en torno a 30. Pero nos vamos a la cueva de Lascaux. Os lo quito. ¿Qué habéis visto? Claro, inicialmente habríais intentado ver arte figurativo, pero a estas alturas, ¿a quién le importa el arte figurativo? Sí, ya había un caballo, pero eso no es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa? Lo que había debajo del caballo. ¿A que ya estáis buscando eso? ¿Os ha dado tiempo a hacer lo importante? ¿Qué es lo importante? Contar cuántos puntos había debajo del caballo. ¿Hace falta contarlos? ¿Cuántos creéis que hay? 31. No, 30 exactamente. Justo 30, con un bucle, con un loop, como había aquí. Otro, pero es casualidad, porque esto es más reciente, esto otro es bastante más antiguo, una está en Francia y el otro está en Mérida, en la Dordoña Perigord esto y el otro en... Pero volvemos a Cantabria, a la Cueva del Castillo, que esta sí os la dejan ver. Pero os dejan ver hasta allí, hasta aquella esquina de allí. Normalmente acaba la visita sin que os dejen ver la galería de los discos. Y en la galería de los discos hay varias decenas y decenas de discos, pero a los prehistoriadores les llamó, ahora os pongo la página correspondiente, especialmente les llamó la atención una colección de puntos especiales. Esa de ahí. ¿Cuántos puntos había en esa zona? 30. En la hilera que hay abajo, por arriba hay más. ¿Qué hacen esos puntos? Pues también hacen un bucle. Pues puede ser casualidad, pero lo mismo si seguimos buscando y contamos, nos encontramos con más treintenas. Podría ser. Bueno, pues vamos avanzando, porque esto es arte parietal. Y los libros de historia de la matemática no hacen normalmente mención al arte en las paredes, sino al arte mueble, portable, mobiliario. Bien,
Pues vamos a ver piezas, porque hasta muy recientemente, y por eso hemos puesto la palabra género en el título, las interpretaciones eran muy de género masculino. Claro, los prehistoriadores eran franceses, varones, entonces pues la mayor parte de lo que se está estudiando se hace desde la perspectiva del varón, del más machote, en fin, todas esas cosas, ¿no? El que más caza, y entonces todas estas inscripciones que podíamos, estos registros, pues lo llamaban marcas de caza. Claro, el chico que más cazase, más marcas hacía y podía gustar más a las chicas con las que, digamos, en terminología actual, que quisiera ligar, ¿no? En las películas del oeste llega el pistolero al bar, al salón, y entonces, pues el pistolero local, pues dice que quiere provocar al que acaba de llegar, porque, oye, este es mi terreno, aquí no vengas tú a quitarme el poder. Y entonces, ¿qué hace el pistolero local? Se quita el guardapolvos y enseña la culata de su Colt, que tiene 4 muescas. En duelos al sol ha derrotado a 4 pistoleros y le está avisando. Bueno, el forastero en realidad lo que quería era tomarse una cerveza, que hacía mucho calor. Y entonces, como no tiene ganas de pelearse con el otro, pues quita el guardapolvo para que se vea la culata. 17 rayitas. El otro ha entendido perfectamente el mensaje, el pistolero local guarda la pistola y le dice, póngale una cerveza, ya pago yo, gracias. Bueno, esta forma de registro se ha mantenido hasta el presente y lo podemos encontrar como marcas de caza en azagallas, puntas de lanza, o marcas de pesca en arpones, y es lo que se ha integrado en general en los libros de historia de la matemática en el primer capítulo. Ya. Entonces, hasta el Paleolítico no hay continuidad, porque en la escritura hemos visto que no, y lo hemos llamado arte, porque no podemos llamarlo escritura. Pues anda, en la acepción, en la reconstrucción del registro simbólico del pensamiento matemático no hay tantas discontinuidades, porque este sistema de tarjas lo han utilizado en Castilla, en cualquier sitio, sociedades ágrafas que no tienen cifras, que no tienen escritura, y en el mundo británico, por ejemplo, el Royal Treasury británico lo estuvo utilizando hasta el siglo XIX. Como es madera y esto arde, pues cuando les ardeó, pues ya tuvieron que pasar a otras formas de registro. Esto se ha estado utilizando hasta el presente. Por eso podemos interpretar matemáticamente, y aparece el primer hueso que se introdujo en los libros de historia de la matemática, es siempre el mismo hueso, que tiene, como veis, muescas. En el centro hay 2 rayas un poco más profundas y hacia arriba y hacia abajo, ¿cuántas tiene? ¿Cuántas rayas hay de las 2 más largas hacia arriba y cuántas hay hacia abajo? Sin contar. ¿Cuántas? Pues hacia arriba 30 y hacia abajo no, 25. Pero es múltiplo de 5 también. Bueno, por la razón que sea, se quedó en múltiplo de 5 solo 25, pero de la raya para arriba son exactamente 30. Puede que sea casualidad. Y esto es lo que ha, durante mucho tiempo, ilustrado cualquier libro de historia de la matemática. Pero claro, se han ido encontrando más piezas. Se encontró esta asta en Brasenpuy, es un asta, un cuerno, y tiene simplemente rayas. Pero qué casualidad, cómo están puestas esas rayas, ¿no? Porque, ¿cuántas rayas hay? Una horizontal, 3, 5, 7, 9. Anda, hace 14.000, 16.000 años estos prehistóricos entendían la diferencia entre par e impar. Pero es que están puestas de cualquier manera. Bueno, yo pongo los numerales nuestros, los indoarábigos, y empiezo a pensar matemáticamente. Y entonces resulta que 9 y 3, están las 9 y las 3 están una encima de la otra, 7 y 5 suman lo mismo. Y 3 más 9 es lo mismo que 5 más 7. Y 7 menos 3 es lo mismo que 9 menos 5. Y así sucesivamente. Puede ser casualidad. Que sean número impar de rayas, puede ser casualidad. Que estén puestas como están así, pues puede que sea casualidad. No digo yo que no. Pero lo mismo hay alguien que no está haciendo arte, porque aquí no hay nada artístico. ¿Tiene una mente quizá matemática? No lo sabemos, porque no los tenemos para preguntarles. Solo tenemos su registro escrito. En los libros, porque ya se publicó en los años 70, la placa de Tai, omóplato de cierva, que es quizá la superficie donde más podemos registrar, pues ya está aceptado que esa cantidad enorme de rayitas corresponden con un calendario. Pues no sé por qué, porque está tan roto que no habría que ver si es múltiplo de qué. De 365 no parece. Pero los prehistoriadores pues ya dicen que esto es así y los demás podemos repetirlo. La bramadera de la linde, churinga, un instrumento musical, zumbadera. La metemos por el agujerito que tenéis arriba, pues colgante una cuerda, trenzamos como el secapelos y hacemos 2 movimientos circulares. Uno alrededor de la cabeza, así,
y se va además destensando, con lo cual zumba, brama magníficamente. Bueno, pues para que brame, para que zumbe, no hace falta decorarlo. Y sin embargo, la persona que quiso pues, trabajar esta pieza, pues buscó omóplato de cierva, que no tiene esta forma, y en su cabeza pues había claramente unas espacialidades matemáticas extraordinarias, porque esa pieza tiene dos ejes de simetría, uno longitudinal y otro transversal. ¿Y cómo lo decoró? Hombre, pues tiene toda la pinta que como hay una simetría un lado y al otro, pues empezaría a decorar por el centro. Claro, como esto se hace desde una perspectiva de historia del arte, pues se ve como una forma rectangular. No, analizando el original, no las réplicas, ni los calcos que hay en Internet, en realidad no tenemos eso. Tenemos estos puestos así, alternativamente ortogonales, perpendiculares. 5, 5, 5, 5, y a partir de ahí, a un lado y al otro, pues tenemos rayas. Es innecesario, pero hay una mente matemática que decora matemáticamente esa pieza. Bueno, en la exposición vais a ver un panel, y aquí ya lo pongo el nombre, que se llama, yo llamé la Cota Marsiak en 2004, hace ya 20 años, cuando esto no estaba de moda contarlo. Porque Alexander Marsiak es el autor que más ha conseguido que le publiquen en estas revistas, y luego su libro pues, se publica con varias ediciones. Analizando esta pieza, que viene a tener este tamaño más o menos, pues él vio que en la superficie donde más se puede registrar, pues había hechas inscripciones, ¿no? Cogió el microscopio, analizó la profundidad, la forma de todo esto, hizo calcos, todo ese estudio que suelen hacer los prehistoriadores, y llegó a la conclusión de que aquí lo que había registrada eran fases lunares. Lo publicó y nos dio un modelo que están utilizando muchos prehistoriadores matemáticos, como os he puesto, de Rico y demás, porque les parece que es razonable. Bueno, pues ni sí ni no. Pero los prehistoriadores dan estas herramientas y los matemáticos, cuando ya construyen libros, pues con unos nombres, en vez de historia de la matemática, pues The Rainbow of Mathematics, el arco iris de las matemáticas, lo integran en sus capítulos introductorios de sus libros de historia de la matemática. Bueno, esto va avanzando, pero claro, hay una característica que no hemos destacado todavía y que conviene hacerla, porque los aquí presentes se creerán que son europeos y europeas, y se creerán que son blancos o blancas. Y estáis todos muy equivocados. Somos todos africanos y somos todos negros. Yo también. Y lo vamos a ver. Estamos hablando de si esto es arte o es escritura, ¿verdad? Bueno, pues los europeos, como tenemos nuestro eurocentrismo, cuando estudiamos estas piezas que aparecen en los yacimientos, por ejemplo, pues en Cantabria, nos escriben el catálogo de la exposición, la materia del lenguaje prehistórico. Y como esto va por autonomías, el arte mueble paleolítico de Cantabria, toma ya que realidad geográfico-histórica más grandiosa, en su contexto. Cuando Genevieve Bront-Petzinger viene desde Canadá a hacer su tesina a Francia, pues estudia cómo hacer que lo abstracto se convierta en concreto. ¿Y qué estudia? Los signos que hay en una zona de Francia, de la Francia actual. Vamos a ver. Nuestra especie llegó a Europa hace nada, 4 días. Bueno, Genevieve lo ha trasladado todo esto, investigando el significado que pueden tener, a un libro que podéis adquirir. Nosotros, para conseguir que nos lo publicasen, en el año 10, en Dynamis, una revista indexada y demás, pues, bueno, Manuel Martín lo ha hecho, lo veis en la tele todos los días, porque es un psicobiólogo importante, ¿no? Muy mediático, y entonces escribimos eso, prehistoria de la matemática y mente moderna. El pensamiento matemático y esa capacidad intelectual que llamamos recursividad en el paleolítico franco-cantábrico. Pero no queríamos hablar de eso, era para que se pudiese publicar, porque nosotros de lo que queríamos hablar es de que nuestra especie llega a Europa hace 4 días. Cuando Jill Cook, con la que estuve trabajando en el curso 2011, la directora de prehistoria del Museo Británico, preparó una exposición, lo llamó así, Ice Age Art, la llegada de la mente moderna a Europa. Claro, la mente moderna, ¿por qué? Pues porque los prehistoriadores, como por el problema del neandertal, como hemos hibridado, no se sabe ya qué es una especie, para el resto de las especies sí, pero para nuestra especie no podemos hablar de Homo sapiens y de Homo neanderthalensis porque hemos hibridado y con los conceptos de especie no funcionan para la nuestra, pues le llaman el hombre anatómica y la mujer, los humanos anatómicamente modernos. Toma ya, en la era de la genómica, los profesionales hablando de anatómicamente modernos, como estuviésemos en el 19. Pero lo que sí está claro es que hay una mente moderna. Pero esa mente moderna llega a Europa hace 30.000, 35.000 años. Esa mente moderna estaba en África. Y nuestra especie es africana.
Todos somos africanos. Claro, es que no tiene sentido hablar científicamente de razas. Da lo mismo que lo diga El País que lo diga la ABC. Es que está claro que no... Cuando divulgamos los artículos científicos publicados por los especialistas, nos aclaran que macho y hembra, cualquiera, un inuit con una bosquimana o un quechua con un aborigen australiano, si son fértiles, no están enfermos, su descendencia es fértil. Y cualquier descendiente de cualquier combinación que hagamos de cualquiera de ellos, los sometemos a un sistema educativo como el nuestro y puede llegar a catedrático de física teórica, sean los que sean. Tanto los descendientes de los que salieron de África hace 120.000 años, como los descendientes de los que nunca salieron de África. ¿Habéis oído? Los descendientes de los que salieron de África, unos se blanquearon, otros a mallear, africanos todos, no han vuelto a África. Los descendientes de los que se quedaron en África no han hibridado con los que se fueron. Y todos tienen las mismas capacidades intelectuales. Claro, hasta no hace mucho resultaba que nuestra especie se había vuelto inteligente en Europa y nada más que en Europa, porque éramos así de racistas, los demás eran mucho menos inteligentes que los europeos, qué animalada, pero bueno, pues lo que se venía a decir, incluso que si se habían vuelto inteligentes aprendiendo de los neandertales, especie europea, se decía. Ese eurocentrismo es insostenible. Esas capacidades intelectuales las tenían nuestros antepasados antes de salir de África, porque las tienen los descendientes de los que salieron y los descendientes de los que no salieron nunca. Claro, ¿dónde tenemos que buscar restos? ¿En la cornisa cantábrica, en Castilla y León? Bueno, no está mal, porque así trabajan y no tienen que viajar nuestros prehistoriadores. ¿Dónde hay que buscar es en África? Nuestra especie es africana. Las primeras manifestaciones de registro simbólico del pensamiento, donde habrán sido hechas, es donde surge esa especie. Porque esa capacidad de registrar simbólicamente es una de las características que determinan nuestra especie. Claro, cuando vemos el hueso lebombo que tenéis ahí en el yacimiento en Sudáfrica, y desde luego encontraremos otras piezas, ¿hace falta contar cuántas muescas tiene ese hueso? ¿Cuántas? Bueno, pues si no estuviese roto tendría 30. Como está rota, sabemos que tiene 29. Más que probablemente tendría 30. Pero cuando analizamos otras civilizaciones, Papúa Nueva Guinea, siglo XIX, pues vemos que esta forma de utilizar huesos con 30 muescas para rituales, para cómputo de los meses, claro, si es que un mes dura 29 días y medio, todas las civilizaciones han redondeado y tenemos 12 meses de 30 días y 5 más o menos para fiestas. Los mayas sacando corazones en vivo. Los cristianos, pues bueno, pues sacamos un toro o lo que sea, ¿no? Claro. Bueno, pues todo esto es maravilloso hasta que aparece el hueso Ishango, que se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales de Bruselas. Ya sabéis que a Bruselas van los políticos y demás, ponen la mano o lo que corresponda en cada caso y no tienen tiempo de ir a los museos. Pues el Museo de Ciencias Naturales de Bruselas ha sido muy inteligente, su director o directora, y ha decidido 10 hitos, 10 piezas especiales y ya está, y luego ya te puedes ir al Parlamento, a los empresarios o lo que tú quieras. Y este hueso Ishango tiene un stand increíble, allí puesto. Esto se encontró a las orillas del lago Edwards, ¿y qué es lo que tiene? Bueno, pues el hueso es solo el que tenéis a la izquierda y tiene muescas, rayitas, nada más que rayitas, pero están separadas unas agrupaciones de otras, con lo cual podemos trasladar a nuestro sistema de numeración, numerales indoarábigos, las cantidades de rayas que tiene el hueso. Entonces, como es un cilindro, pues proyectamos en el plano y resulta que tendríamos 11 separadas de las 11, 21, separadas 19 y separadas 9. ¡Anda! 10 más 1, 10 menos 1, 20 más 1, 20 menos 1. Claro, es que los Ishango también tienen dedos en las manos y en los pies, pero es que 10 y 20 es demasiado sencillo. Vamos con la columna central. 3 y 6, anda, han duplicado. 4 y 8, anda, 5 y 10. Pues ya está, no solo los europeos somos eurocéntricos, sino que los africanos, al hilo de esto, lo tienen bien claro. ¿Dónde está el lago Edwards? Las fuentes del Nilo. ¿Quiénes multiplican por duplicación? Los egipcios faraónicos. Pues ya está, los Ishango han creado una forma de multiplicar por duplicación, aunque sea 15.000 años antes, y río abajo se lo han ido enseñando a todos los pueblos. No existe constancia de esto, pero lo dicen, y son los egipcios los que al final pues lo han registrado en papel, papiro o en lo que corresponda. Claro, no solo los europeos decimos tonterías, los africanos también, y entonces pues también se vuelven panafricanistas. Pero no lo digo yo, es que eso es lo que leemos allí. Eso es lo que se lee allí. 10 centímetros de matemáticas oscura. Pero vamos a la columna de la izquierda. ¿Qué tenéis en la columna de la izquierda? A ver, 11, 13, 17 y 19. ¿Eso qué son? Sí, son números impares, pero además, ¿qué son? Venga ya.
Oiga usted, levántese y váyase. ¿Cómo van a ser números primos hace 20.000 años? Para eso hace falta un algoritmo de la división y aquí lo único que hay son rayas. Bueno, pues efectivamente, sí señor, usted ha acertado, don Vicente. ¿Por qué? Pues porque es lo que viene ahí. Porque es lo que se publicó en Scientific American y en el informe en Bélgica que hizo el autor de la investigación, el arqueólogo. Eso es lo que nos está diciendo. Notación decimal, duplicación como en Egipto y hasta los números primos, 11, 13, 17 y 19. Y el origen de la matemática de los faraones. Toma ya, ahí está. Eso es, esa exageración. Bueno, pues este es el hueso que se integra ya sí en todos los capítulos importantes. Pero aquí la mitad de la población ha venido porque en el título aparecía algo provocativo. ¿Fueron mujeres los primeros matemáticos? Bueno, eso lo llamé la conjetura Zaslavsky hace ya más de 10 años. ¿Y a qué se debe? ¿Quién es Claudia Zaslavsky? Pues es una etnomatemática norteamericana que en el año finales del 91, principios del 92, publicó un artículo en el newsletter del International Study Group on Ethnomathematics que decía eso, las mujeres como los primeros matemáticos. Cogía una cita de una matrona que decía, por supuesto las mujeres fueron los primeros matemáticos. ¿Quién sino una mujer, teniendo que llevar contabilidad de sus ciclos, se iba a molestar en registrar el pensamiento matemático hace 25.000 o 30.000 años? ¡Guau! Eso a mí me pareció maravilloso. Yo estaba empezando a dar clase de didáctica de las matemáticas en una escuela de magisterio y entonces me pareció extraordinario. A ver qué más hace Claudia, ¿qué dice? Pues Claudia dijo, oye, perdón, que me he pasado, no, esto que lo he dicho era porque me vine arriba, pero esto no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Esto hay que estudiarlo más y vamos a plantearlo, no como una exclamación, obviamente, sino como una interrogación, a ver si puede ser que tuviese razón doña Claudia Zaslavsky, ¿no? Bueno, ya falleció hace muchos años, ¿no? Entonces, investigando a qué se podía referir Claudia, pues descubres que se refiere a su libro Africa Counts, ahora luego os lo pongo, África cuenta, en el doble sentido, que hay que tenerla en cuenta, y que allí también se llevaba registro contable, ¿no? Y se mencionan también otros autores pioneros de estas miradas de género, ahora veremos quién, que en esos años 80 pues se habían atrevido a decir cosas porque nadie se atrevía a decir, ¿no? Entonces, esa interpretación del hueso y Shango es a lo que se refería Claudia sobre si las mujeres fueron las primeras en registrar el pensamiento simbólico, el pensamiento matemático. Y dijo que lo que había ahí, lo estamos viendo, son, pues ciclos menstruales. ¿O ciclos mensuales? ¿O ciclo qué? Bueno, el pionero de estas miradas de género es William Irving Thompson, que lo que venía a decir es esto. Sin decir que en qué piezas te estás basando, venía a decir que las mujeres tenían que haber sido. Bueno, yo me puse a hacer cuentas, porque aquí la gente no hace cuentas, y entonces cogí el hueso y Shango, esas cuentas que tenéis a la derecha, ¿no? Y vamos a ver. 11, 21, pero esto no. Pero vamos a sumarlo. Vamos a sumar cuántas muescas hay a la derecha. Entonces sumamos cuántas hay y salen 60. ¡Olé! Vamos a ver a la izquierda, la columna a la izquierda, que salen 60 otra vez. Vamos a sumar las del centro. 48. Es verdad que son todos múltiplos de 12, pero ¿hay algún patrón aquí? Porque Marshak decía que aquí estaban registrados 6 ciclos lunares, 6 meses. Pero aquí me faltan días. Entonces no me salen las cuentas. Y dice, bueno, vamos a hacer una cosa. La columna de la derecha, que son 60, le voy a quitar 4. La voy a apartar aquí. Y a la de la izquierda le voy a quitar otros 4. Y la voy a poner aquí. Y se le voy a sumar esos 4 más 4 a la del centro. Entonces, como le he quitado 4 a la de la derecha, me quedan 56. A la de la izquierda, 56. Y al sumarle 8 a la del centro, ¿cuánto me sale? 56. Aunque ni Claudia ni Alexander la habían hecho la cuenta, en realidad ahí no hay 6 meses. Hay 6 veces 28. 6 ciclos menstruales, porque no se han molestado en contar. ¡Uah! Entonces esto ya es otra historia. ¿Esto lo ha hecho un varón? ¿Algún varón iba a haber hecho esto? ¿Para qué? Bueno, William Irving Thompson Women fueron los primeros que hicieron esta correspondencia entre dos ciclos naturales, los ciclos menstruales y los ciclos lunares, y entonces yo dije, bueno, esto hay que buscar más piezas. Entonces, pues llevo más o menos 30 años buscando piezas, ¿no? En el Museo Británico tienen en los almacenes la pieza de la izquierda, es un colgante. Claro, es que los colgantes son muy importantes. Uno de los profesores que tenéis aquí en la Universidad de Salamanca, Esteban Álvarez Fernández, dedicó toda su tesis a los colgantes en todo el Paleolítico, ¿no? Y es que es verdad, porque hoy podemos acumular todas las tonterías que queramos, pero en esta época lo que tú llevases colgado de tu cuello era de un valor impresionante. Lleva algo de comida, lleva un arma, pero un colgante, bueno.
Entonces, en esa pieza que está en el Museo Británico, antes estaba expuesta, cuando hice la foto, pero ahora ya no, ¿cuántas muescas creéis que hay? 2 veces 30. Nos vamos al Museo de Altamira, donde está el colgante de Morín, a la derecha. Está roto por la parte de colgante, pues se suelen romper por ahí. ¿Cuántas muescas creéis que hay? 30. Nos vamos al Museo de Prehistoria de Santander, la arqueología y prehistoria en Santander, y vemos que en distintos estratos de la Garma, pues tenemos colgantes atróficos sobre hueso, colmillo atrófico de ciervo, ¿no? O de lobo, depende. Y vemos esa misma decoración, y que casi todos están muy estropeados, pero cuando está más o menos completo, pues en torno también a 30. Claro, hacemos estos estudios y dices, oye, esto me está llamando la atención, porque esto no es arte, aquí no se está registrando nada figurativo. Aquí, en todo caso, de ser algo, se estaría contando. Esteban Álvarez, por ejemplo, pues después de su tesis sigue escribiendo y sigue publicando cosas, revisita y cuenta. Y encuentra que una de las piezas tiene exactamente 28 muescas. No puede ser casualidad. Otra de vuestras profesoras, en su tesis doctoral, Soledad Corchón, las piezas estas están en el Museo de Arqueología de Oviedo, pues cataloga, son 2 nada más, cada una desde 3 miradas distintas, como colgantes estas piezas. No veo yo los agujeros hechos, probablemente se hicieron en algún momento, pero entiende que el colgante tiene algo importante y la contabilidad manifestada en algo que llevas contigo tiene que ser importante. Pero vamos más allá. ¿A qué se estaba refiriendo este pionero, William Irving Thompson, con estas miradas? ¿Y por qué mujeres iban a hacer estas cosas? Pues recurre a unas piezas especiales que los varones prehistoriadores llamaban bastones de mando, que tienen un agujero y son más bien colgantes. Las piezas vienen a ser pues como este tamaño, más o menos, más menos, a veces más. Yo no le acabo de ver que eso sea un bastón con lo que entendemos como bastón. Ciertamente se podría colgar. Pues le podemos poner una cuerda y que haga de bueno, pues sí, onda, podría ser. Pero vamos con lo que dicen los profesionales que la han estudiado, ¿no? El aspecto general del objeto ha sido descrito por algunos autores como faliforme. Sí, evidentemente, está claro. Pero eso no querría decir que esto lo ha hecho un hombre o lo ha hecho una mujer. Podéis buscar utilidades, las que os ocurran. Sois mayores de edad. En cuanto a la decoración, podemos distinguir 2 grupos de figuras realizadas en caras opuestas y separadas por bandas de trazos, ahí va muy bien. Es decir, que lo que quieren que veamos es eso, una cierva, un caballo y demás. Pero es que no cuentan. ¿Qué es lo que tenemos ahí arriba? Sí, series longitudinales de pequeños trazos. ¿Por qué no contáis cuántos trazos hay? ¿Cuántos creéis que hay? Casualmente, 30. Bueno, esto nos permite mirar y seguir buscando más piezas. Pero lo que queremos es responder. Esto hay manera de saber, porque no los podemos preguntar, que no los tenemos aquí, si esto lo hicieron hombres o mujeres. Claro, ahora ya en los últimos años se están mirando, por supuesto, para buscar que las mujeres han hecho muchas más cosas de las que se les atribuían. Por ejemplo, las manos al negativo. Por los tamaños, las formas, etcétera, tiene toda la pinta que la mayor parte de las manos que se utilizaron pues son de mujeres. Dice, bueno, ya, pero eso no quiere decir que fuese la mujer la que pone la mano y la que sopla. Podría ser la mujer la que pone la mano y el varón el que sopla. Pero eso es ir aproximándose más. Y vamos más allá. Vamos a recurrir a otro ámbito, porque tenemos que trabajar, biólogos, paleontólogos, matemáticos, intentando cubrir lo que no pueden decirnos ellos y ellas, porque no existen fuentes orales. Y podemos hacer un estudio desde biología evolucionista. Por ejemplo, el altruismo y la selección de parentesco. En términos evolutivos puede suceder que sea mucho mejor para el clan que en vez de que te reproduzcas tú, que no vas a tener mucho éxito, se reproduzca alguien un poquito más adaptado, más fuerte, etc. Bueno, pues los biólogos evolucionistas han intentado encontrar todo eso e incluso matematizar este altruismo y esta selección de parentesco. Al final, los genes son más o menos los mismos en grupos endogámicos familiares, con lo cual lo importante es que salga adelante el más fuerte, el que más posibilidades tiene de sobrevivir. Bueno, pues la regla de Hamilton incluso pretende dar una cuantificación de todo eso y sobre todo tiene asociado una realidad. ¿Por qué en nuestra especie existe la menopausia? Es decir, ¿qué sentido, qué adaptación evolutiva en nuestra especie ha podido tener el hecho de que algunas mujeres puedan ayudar a que tengan descendencia sus hijas, sus sobrinas y demás, y ellas no pierdan energías
viendo cómo sus descendientes no llegan a la edad adulta porque se van a morir ellas antes, porque no van a alcanzar esos niños la edad adulta. ¿No será mucho mejor que tu experiencia se utilice para que los hijos de las chicas más jóvenes de la tribu salgan adelante, que los tuyos no van a salir? A eso se le ha llamado la hipótesis de la abuela. Y los biólogos evolucionistas explican desde esa perspectiva, como una adaptación biológica, esa realidad, la menopausia, en nuestra especie y en algunos mamíferos, algunas ballenas y pocos más. Bueno, todo esto está muy bien, pero vamos llegando al final. Altamira es nombre de mujer y matemática también. En el Museo de Prehistoria de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, hicieron, hará ya 5, 7, 8, 10 años, ya no sé cuánto tiempo, una exposición Arte sin artistas. Claro, no tenemos a los artistas, no sabemos quiénes lo pintaron. Y para provocar, pues los techos de los polícromos los pintaba una mujer recién parida y con el niño en brazos. Cuando di una conferencia que se titulaba Altamira es nombre de mujer y matemática también para la Sociedad Astronómica de Madrid, Pedro Saura, autor de Neocueva, de la Neocueva de Altamira, vino corriendo escandalizado para ver si yo iba a decir que eso lo habían pintado mujeres. Él decía que de ninguna de las maneras, y que de ninguna de las maneras podía ser eso porque los riñones de esta pobre chica recién parida, con 5 o 6 kilos ahí, era imposible que pudiese estar pintando eso con los pigmentos cayéndole en los ojos a la criaturita. Bueno, sin entrar en debates, yo no hablé de eso y hablé de esto. Porque en la vitrina, hasta 2012, del Museo de Altamira, ponía Solutrense. Y en este Solutrense, hace 18.500 años más o menos, proyectil, buril, raspador, no sé, 4 colgantes en hueso y oides de caballo. Y no hacía más. Colgantes en hueso y oides de caballo. Lo estáis viendo ahí abajo. Y digo, pero ¿cómo qué? ¿Cómo qué? A ver, José Antonio, director del Museo de Altamira. Esto tenemos que darle otra reinterpretación, que es la que os voy a contar ahora. Y él me escribió, hola Francisco, como no tengo una buena excusa por haber tardado en contestar, no me obligas a darte una mala. Estas son las fotos que me mandó, y ahora os voy a enseñar, de los huesos y oides solutrenses de la cueva de Altamira. Puedes verlo por capas, en Adobe, permiten mucha ampliación, tanto en pantalla, tal. Creo que deberíamos revisar la interpretación que se ha dado hasta ahora, que no ha sido recurrente y contable, y quizá podríamos publicar una nota o mini artículo más preciso, porque no hay objetos como estos y nadie los ha destacado. Conoces las obras de Corchón, de Barandiarán. Si te parece, con la lectura e interpretación lo vamos a integrar como una mini exposición dentro del actual museo o a ver qué hacemos. Bueno, José Antonio murió a los pocos meses en un accidente de tráfico y no se pudo completar con él lo que teníamos previsto. Pero lo que sí podemos hacer es reconstruir lo que pasaba con esos 4 colgantes. Aparecen descritos en el estudio que hacen Breu y Lobermayer sobre la cueva de Altamira, está bilingüe en castellano y en inglés. Y lo catalogaban como colgantes perforados de marfil, decorados con incisiones ligeramente reducidas, nivel solutrense. Y no decían más. Las medidas que tienen, etc. Y así desde los años 20. Barandiarán, en su catálogo completo de todo el arte mueble del Paleolítico Cantábrico, lo que hace es añadirle Altamira 12, 13, 14 o los que sean. Sigue siendo marfil y no le da ninguna interpretación. Se organiza en los años 80 una exposición antológica sobre el solutrense y se llevan estas piezas. Y ya los prehistoriadores franceses dicen, oye, que esto no es marfil. Esto es hueso y oides de caballo. ¿Y esto qué es lo que es? Bueno, pues Esteban nos lo cuenta en su tesis doctoral magníficamente, despieza unos cuantos huesos y oides para que veamos de dónde han salido estas piezas. ¿Pero qué es lo que dice? Nada más. Nivel inferior solutrense, huesos y oides de caballo perforados y grabados. ¿Y por qué Google nos alegró la pandemia digitalizando museos y en la portada de la digitalización de Altamira y su museo, en vez de pintar los bisontes, nos regala una pieza como esta? Y en su interior nos pone esa pieza, en vez de poner esto, porque no es una, son 4. Y no son realmente 4, son 4 por 2. 8 unidades de registro simbólico, con una decoración análoga. En los bordes, muescas. Y las caras que están decoradas, porque no todas están decoradas, esto se interrumpió, tienen en torno a ¿cuántas muescas? En torno a 30. Aquí se manifiesta esa capacidad de nuestra especie que no tenía Neandertal, pensamiento recursivo. En el caso de la asignatura de lengua, es la que nos permite construir oraciones subordinadas dentro de una oración principal.
para la asignatura de matemáticas, la que nos permite entender el concepto de subconjunto dentro de un conjunto, o la aproximación ordinal al concepto de número natural, primero, segundo, tercero, cuarto, y cuando llego a la treintena, le doy el enfoque cardinal, ya he cumplido el mes. 8 unidades de expresión simbólica, de en torno a 30 muescas. Mujeres de la sala, ¿me queréis decir qué varón del Solutrense o del siglo XXI habéis visto que lleve las ganas de coger huesos y oides de caballo, pulirlos, plantearlos e ir haciendo una muesca, 2 muescas? Y cuando tengo 30, paso a la siguiente. En un calendario en clase, ¿a cuántos chicos habéis visto hacer eso? La única interpretación que se me ocurrió hace ya 20 y tantos años que podía tener esto es esa hipótesis de la abuela. Las mujeres saben lo que dura un embarazo y saben que saber cuándo van a parir es de vida o muerte. En el siglo XXI y mucho más en el Solutrense. No es lo mismo parir atendida por las madres que ya han parido o que saben en qué consiste que parir vete a ver dónde con los carnívoros acechando. Prever el día más o menos cuando una se puede poner de parto es de vida o muerte. Constatada la primera falta, podemos llevar la contabilidad de 8 meses más y estar preparadas que en cualquier momento nos podemos poner de parto. Esto evidentemente ni es cierto ni deja de serlo. Es una hipótesis tan razonable y tan plausible como si las cuevas son templos o cualquier interpretación que se ha dado a lo largo de la historia por Leroy Guram o todos los prehistoriadores, porque no las tenemos para que nos digan qué es lo que pretendían. Pero a mí me pareció razonable y la Asociación Española de Matronas me pidió que lo contara porque, claro, de lo que estamos hablando no es de las primeras matronas que aparecen en el libro del Génesis, que aparecen, sino de las primeras que pudieron ayudar al parto, porque en nuestra especie, ya también lo cuenta Arzuaga en sus conferencias, por el problema de la cadera, el erguido, necesitamos que nos ayuden en el parto, mientras que el resto de primates pues paren solas, pero no, en nuestra especie necesitamos esa ayuda, esas matronas, esas abuelas que saben. O sea que era bastante razonable conjeturar que acaso podía tener razón Claudia Zaslavsky, que lo mismo Altamira, que evidentemente es nombre de mujer, y que matemática también, y que probablemente las mujeres, por una razón vital, fuesen las que hicieron estas piezas y las que más que probablemente fuesen autoras de todas esas colecciones de en torno a 30 muescas que a qué varón le iba a interesar registrar una y otra vez a través de piezas de arte mueble o en las paredes. Bueno, tenemos que ir terminando, porque empezábamos con una organización prehistoria e historia pueril e inaceptable, que no se sostiene. Dividir desde el Big Bang hasta que a alguien se le ocurre escribir en Mesopotamia y unos siglos después en Egipto, todo eso prehistoria y después historia, no se sostiene. Cuando vamos al Museo Arqueológico Nacional, tenemos un friso, claro, los primeros, concentramos muchos años, muchos miles de años, desde más o menos 1.200.000 años hasta, y nos aparece otra cosa por ahí, con otro prefijo de antelación que no es pre, que es proto. Es decir, miles y miles de años prehistoria, 5 o 6 siglos protohistoria y luego ya empieza la historia. Anda, o sea que solo tenemos 2 prefijos de antelación, pre y proto, y despilfarramos uno en 3 o 4 siglos. Subimos a la planta superior y nos lo explica. Vamos a llamarle protohistoria a las novedades del nuevo milenio. Sí, del siglo que pone aquí, del 9 al 1 antes de Cristo. ¿De qué están hablando? Vamos a preguntar a Wikipedia para que no me llaméis pedante. Preguntamos, oye, ¿y esto de protohistoria qué es lo que es? Bueno, pues nos lo explican. Es una síntesis aceptable. Se refiere a una fase no muy bien definida entre el final de la prehistoria y el principio de la historia antigua. Los límites son algo difusos y hay distintas interpretaciones. Por ejemplo, la clásica estudia aquellos grupos ágrafos, por la Atenea, los íberos. ¡Ostras! Solo tenemos 2 prefijos de antelación y proto solo se aplica a lo que llamamos España y lo que llamamos Francia. Al resto del mundo no se le puede aplicar.
Seguimos leyendo distintas. Bueno, en realidad sería para lo que pasa también en las sociedades protohistóricas europeas, pero en el siglo XXI vamos a seguir siendo eurocentristas, pero que nuestra especie llegó aquí antes de ayer, que nuestra especie es africana, que si queremos crear una categoría de historiación, que sirva para el resto del mundo también, ¿no? No, pues seguimos así. La edad de los metales en Europa. Inaceptable. No. Nuestra especie es africana y somos africanos blanqueados para poder asimilar la vitamina D, que no es la misma que se recibe del sol en África, que no existen las razas y que esa capacidad intelectual de registrar el pensamiento la tenían antes de salir nuestros antepasados, porque la tienen sus descendientes que no han hibridado con nosotros, porque somos todos la misma especie. ¿Qué es lo que están intentando encontrar algunos prehistoriadores sin saberlo? Quieren demostrar que no es arte ese registro simbólico, que es escritura, que hay un lenguaje simbólico común en Oceanía, en Europa, en Asia, en Eurasia o en América, que se repiten, quieren completar esas discontinuidades para llevarlo varios milenios hacia atrás, pero no acaban de completarlo. Por eso yo digo que esto es inaceptable, que si tenemos ese otro prefijo de antelación que es proto, le demos un sentido que sirva para toda la humanidad. ¿Por qué no llamamos prehistoria, que es al fin y al cabo la prehistoria de nuestra especie, la única que ha demostrado que es capaz de registrar lo que llamamos escritura? ¿Por qué no? Vale, historia, el periodo, que es diferente en cada lugar del mundo desde que nuestros congéneres empezaron a escribir hasta el presente. Pero prehistoria no puede llegar hasta ese momento, porque la aparición de nuestra especie, una de las características esenciales de nuestra especie es la capacidad de escritura. ¿Escribiésemos o no? Si eso es así, ¿no sería oportuno poner un corte que sea la aparición de la única especie que escribe y que, digamos que protohistoria no son 3 siglos, 4 siglos, sino el periodo entre que aparece nuestra especie y el momento, que en cada lugar de la Tierra es en un momento distinto, en que esos ejemplares que tienen la capacidad de escribir, escriben? Pues a mí me parece que es optimizar recursos lingüísticos y sobre todo para los dos prefijos que tenemos. Prehistoria, protohistoria, desde que aparece el Homo sapiens, que tiene la capacidad de escribir, aunque va a tardar en escribir, y que donde tenemos que buscar esas primeras manifestaciones de escritura es en África, no aquí que llegamos hace 35.000, 40.000 años. Bueno, hoy hemos venido a inaugurar una exposición, os habéis llevado un recorrido por distintas cuestiones que en la exposición vais a ver mucho más detallada, con bibliografía en cada uno de los paneles y con códigos QR que disparan locuciones en inglés, en francés, en alemán, en español y vídeos en lengua de signos para que cualquiera pueda leer, escuchar o ver lo que está en los paneles, que es una síntesis en 10 unidades de contenidos individuales, pero todos concatenados, donde podéis seguir repasando lo que os he contado. Porque ahora lo que queda decir es que yo sí creo que pudieron serlo, pero que hay que seguir investigando. Y colorín colorado, esta conferencia se ha terminado. Muchas gracias. Bueno, la duración de los aplausos, Paco, nos da una idea de lo sugerente, provocadora, conferencia con ese dinamismo que te caracteriza y con ese poder de convicción que también te es tan propio. Yo no sé si puede haber alguien que esté interesado en hacer alguna pregunta ahora o si subimos a la exposición, quienes quieran hacerlo ahora, porque él se va a estar moviendo allí explicando con ese mismo espíritu y ese mismo dinamismo los distintos paneles, que además, por cierto, la exposición va a estar durante un mes. Es decir, que en el horario habitual de la sala de ahí y con las ayudas de los códigos QR al que él se acaba de referir, tendremos una visión todavía mucho más panorámica de lo que él, en síntesis, acaba de decir. Y si esto es la síntesis,
cómo será la expansión de todo lo que ha trazado y sobre lo que ha estudiado. Así de manera muy rápida, ¿hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta inaplazable, ineludible e irrefrenable? Porque si no, le damos las gracias por haber venido, le damos las gracias de nuevo al casino que nos ha acogido, la figura de su vicepresidente, de queridos amigos de la Comisión de Cultura y de la Junta Directiva, y a Angelita, que ha sido el nexo, el contacto, para que hoy tuviéramos a Paco aquí con nosotros. Por lo tanto, muchísimas gracias a ti, y esperamos que con ese repertorio que tienes de temas tan diferentes unos de otros, pero todos igualmente interesantes, nos vuelvas a deleitar de nuevo y a ilustrar con alguna otra intervención en el futuro. ¿Puedo despedirme? Claro, naturalmente. Puedes despedirte con música, faltaría más. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Bueno, pues... Me gustaría corresponderte también cantando, pero mi voz es buena para escribir a máquina, no para otras cosas, así que gracias.